¿Sabías que en Tamaulipas existe el cenote más profundo del planeta, tan abismal que ni la NASA pudo tocarlo con buzos y tuvo que mandar un robot? ¿Que este estado fue la cuna de la aviación comercial en toda América del Norte? ¿O que esconde una laguna hipersalina tan extrema que solo existen 5 como ella en todo el mundo? Tamaulipas no es solo frontera y petróleo, es historia subterránea, es geografía de récord y es misterio que espera en cada rincón. Prepárate, porque hoy vas a descubrir 35 datos impactantes sobre Tamaulipas que van a cambiar para siempre la forma en que ves el noreste de México. 35. El nombre que nadie pronuncia bien. Tamaulipas no es un nombre español. Es una palabra de origen huasteco que proviene de Tamajolipa, que significa lugar donde se reza mucho. El prefijo tam significa lugar donde, y el resto de la palabra hace referencia a un acto espiritual profundo de los pueblos originarios. Fray Andrés de Olmos fue quien fundó en 1544 la primera misión con ese nombre, llamándola Purísima Concepción de las Tamaulipas. Eso significa que el nombre actual del estado no lo pusieron conquistadores militares ni gobernadores coloniales. Lo puso un fraile evangelizador que respetó el nombre que los propios indígenas le daban a su tierra. Cada vez que dices Tamaulipas, estás pronunciando siglos de historia huasteca sin saberlo. No es un nombre cualquiera, es un rezo convertido en geografía. Si ya te está sorprendiendo lo que sabes de Tamaulipas, imagínate lo que aún no has visto. Suscríbete ya porque lo mejor está por venir. 34. El abismo que venció a la NASA. En el municipio de Aldama, al sur de Tamaulipas, existe el cenote más profundo del mundo. Se llama el Zacatón y tiene una profundidad total de 339 metros. Para que lo dimensiones, eso equivale a hundir un edificio de 100 pisos dentro de la tierra y todavía sobrarían metros. Ningún buzo humano ha tocado su fondo. En 1994, Jim Bowden intentó llegar al fondo y alcanzó 282 metros, estableciendo un récord mundial. Su compañero, el legendario Sheck Exley, uno de los mejores buceadores de cuevas de la historia, también se sumergió esa noche y no salió con vida. Murió a causa del síndrome nervioso de alta presión. Fue entonces cuando la NASA decidió intervenir con un robot submarino autónomo llamado DEPS. Que pesaba 1.500 kilos y estaba equipado con 100 sensores y 16 computadoras. Por primera vez, una máquina tocó el fondo del Zacatón, y el motivo era todavía más sorprendente. La NASA quería probar ese robot para usarlo en la exploración de las lunas de Júpiter. El Zacatón es tan extremo en temperatura, presión y química que se parece más a otro planeta que a cualquier lago de la Tierra. 33. El estado con más frontera viva. Tamaulipas comparte 500 kilómetros de frontera fluvial con los Estados Unidos a lo largo del río Bravo. Eso lo convierte en el estado mexicano con la mayor extensión de frontera de ese tipo en el país. Además, tiene 3 zonas metropolitanas internacionales: Nuevo Laredo con Laredo, Reynosa con McAllen y Matamoros con Brownsville. Son ciudades que viven partidas por agua, no por muro. El río Bravo es la columna vertebral de la geografía tamaulipeca y ha definido su economía, su cultura y su identidad durante siglos. Solo por el puerto de Nuevo Laredo cruza alrededor del 44% del comercio bilateral entre México y los Estados Unidos. Casi la mitad de lo que México exporta al norte pasa por un solo municipio tamaulipeco. La geografía del estado lo convirtió en la puerta trasera del comercio continental. 32. La laguna que el mar no puede dominar. En el norte de Tamaulipas existe la Laguna Madre, una formación hidrológica tan inusual que solo existen 5 sistemas iguales en todo el mundo, y este es el mayor de todos. Es una laguna hipersalina con más sal que el propio océano. Mientras el mar tiene en promedio 35 gramos de sal por litro, la Laguna Madre puede superar los 60. Eso es el doble. La evaporación extrema del clima semidesértico y la poca entrada de agua dulce crean ese entorno brutal. Junto con la Laguna Madre de Texas conforman el sistema hipersalino más grande del planeta. Y aún así, en ese ambiente extremo viven más de 150 especies de aves, la única población reproductiva de pelícano blanco en México y la primera fuente de captura comercial de camarón del país. La Laguna Madre demuestra que la vida siempre encuentra la manera de existir donde nadie la espera. 31.
el volcán apagado que tardó 20 millones de años en formarse. En el municipio de González existe el Cerro del Bernal. A simple vista parece una montaña de aguja que se eleva a 820 metros, pero geológicamente es una intrusión ígnica, a una formación donde el magma caliente se coló entre capas de roca hace más de 20 millones de años y quedó atrapado. Con el tiempo, la erosión removió las capas exteriores hasta dejar expuesto ese núcleo volcánico solidificado. Lo que ves hoy es el corazón desnudo de un volcán extinto que la erosión tardó millones de años en esculpir. Desde 1939 forma parte del escudo oficial del estado. Hay quien dice que adentro hay cuevas llenas de tesoros enterrados por los españoles. Nadie lo ha comprobado. Pero la montaña que tardó 20 millones de años en formarse puede guardarse perfectamente unos secretos más. 30. El petróleo que cambió al mundo desde aquí. En 1920, el puerto de Tampico fue el mayor exportador de petróleo del mundo. No de México, del mundo entero. México producía ese año el 23% del petróleo global y la mayoría salía por Tampico. En un solo día llegaron a ingresar al puerto 105 embarcaciones. Las compañías petroleras extranjeras habían convertido la región tamaulipeca en la zona más codiciada del planeta. El boom fue tan brutal que Tampico pasó de tener 9,000 habitantes en 1900 a más de 100,000 en 1922. En 22 años la ciudad se multiplicó más de 10 veces. Geológicamente eso fue posible porque Tamaulipas está sobre la cuenca Tampico-Misantla, formada por millones de años de sedimentación marina. El mar que existió ahí millones de años atrás dejó su herencia enterrada. Y esa herencia convirtió a Tampico en el ombligo petrolero del planeta por casi una década. Suscríbete ahora. Taza, cada dato que te pierdas de este video es historia de México que nunca te contaron en la escuela. 29. La ciudad que inventó la aviación comercial en América del Norte. Si creías que la aviación comercial en este continente nació en los Estados Unidos, estás equivocado. Nació en Tampico. El 30 de agosto de 1921 despegó desde la Ciudad de México el primer vuelo comercial de pasajeros en toda América del Norte con destino a Tampico, con escala en Tuxpan. El avión era un Lincoln Standard piloteado por Charles Smith Pickup. La empresa que lo organizó, la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, fue fundada por 3 empresarios radicados en Tampico apenas una semana antes del vuelo inaugural. La razón era geográfica. Con el auge petrolero, las compañías necesitaban mover dinero y personal rápidamente. Tampico era el corazón económico del país. Esa empresa con el tiempo se convertiría en Mexicana de Aviación. La aviación comercial en América del Norte no empezó en Nueva York, empezó en el puerto tamaulipeco más importante del siglo XX. 28. La reserva que conecta dos mundos. En el suroeste de Tamaulipas existe la Reserva de la Biosfera El Cielo, con 144.530 hectáreas reconocidas por la UNESCO en 1987. Lo que la hace extraordinaria es su ubicación en el límite exacto entre dos regiones biogeográficas, la neártica al norte y la neotropical al sur. En el cielo conviven especies de climas fríos del norte con especies tropicales del sur. Tiene 4 ecosistemas distintos que van desde la selva tropical hasta el bosque de pino, pasando por el bosque de niebla y la zona semidesértica. Viven ahí 430 especies de aves residentes y 175 migratorias, 99 de mamíferos, y tiene la extensión de bosque de niebla más norteña de todo México. Si caminas hacia arriba, llegas al frío de montaña. Si bajas, llegas a la selva tropical. Todo en el mismo lugar. La geografía tamaulipeca rompe todas las reglas que uno esperaría del noreste de México. 27. El río que mueve fronteras. El río Bravo no es solo un límite político, es un río vivo que cambia de curso constantemente. Los ríos con poco desnivel y mucho sedimento crean meandros que se desplazan con el tiempo. En el Bravo, ese movimiento ha generado situaciones geopolíticas absurdas. En varias ocasiones, parcelas mexicanas amanecieron del lado estadounidense después de una inundación. Los tratados internacionales entre México y los Estados Unidos tienen cláusulas específicas para regular qué pasa cuando el río decide moverse. El caso más famoso a nivel nacional fue el Chamizal en Chihuahua, pero en Tamaulipas hay decenas de casos similares a lo largo de sus 500 kilómetros fronterizos. La frontera de Tamaulipas no es una línea fija, es un río con voluntad propia que decide dónde acaba México y dónde empieza el otro país.
26. La batalla que cerró para siempre la puerta española. En 1829, España intentó reconquistar México. El general Isidro Barradas desembarcó con más de 3,000 soldados en la costa tamaulipeca para iniciar la campaña. La geografía lo destruyó antes de que pudiera combatir. Los pantanos costeros, el calor extremo y las enfermedades tropicales diezmaron al ejército antes de avanzar. Antonio López de Santa Anna organizó la defensa desde Tampico usando el terreno como arma. Los españoles, agotados y enfermos, capitularon. Fue la única vez que España intentó retomar México con fuerza militar después de la independencia. Tamaulipas fue el escenario donde esa posibilidad murió para siempre. No fue solo una batalla, fue el cierre definitivo de la era colonial española en América del Norte, y lo hizo el calor pantanoso del litoral tamaulipeco. 25. El pueblo sumergido que resucita con la sequía. En el municipio de Güemes existe una presa llamada Las Adjuntas. Cuando la construyeron, inundaron una comunidad entera. Los habitantes tuvieron que abandonar sus casas, su iglesia, sus milpas y sus recuerdos. Todo quedó bajo el agua. Pero cuando llega la sequía y el nivel del embalse baja, el pueblo vuelve a aparecer. Las ruinas de las casas, los muros de piedra, la torre de la iglesia emergen del agua como si el tiempo se hubiera congelado debajo. Los pescadores cuentan que en noches de calma escuchan sonidos extraños provenientes del fondo. La ciencia dice que es el movimiento de escombros con las corrientes. La memoria del lugar dice otra cosa. Lo que está claro es que ese pueblo no aceptó borrarse del mapa. La geografía puede enterrar historias, pero nunca puede borrarlas del todo. 24. La sierra con 8 climas en una sola montaña. La sierra de Tamaulipas concentra 8 tipos de vegetación distintos en un espacio relativamente reducido. Desde el matorral espinoso árido hasta el bosque de niebla subtropical, todo en un mismo sistema montañoso. Eso se debe a la combinación de su altitud, su orientación y la influencia simultánea de los vientos húmedos del Golfo y el aire seco del altiplano. En un día de senderismo puedes pasar del calor del matorral a la humedad densa del bosque tropical. Y la diversidad biológica que genera ese fenómeno incluye especies endémicas que no existen en ningún otro punto del planeta. Animales y plantas que evolucionaron específicamente para ese rincón de Tamaulipas. Cuando esas especies desaparecen para siempre del universo conocido. La Sierra de Tamaulipas es uno de los lugares más frágiles e irrepetibles de todo México. 23. Las pinturas rupestres de 12,000 años. En la Sierra de Tamaulipas, dentro del llamado Complejo Diablo, hay abrigos rocosos con pinturas rupestres que son evidencia de los asentamientos humanos más antiguos del noreste de México. Los vestigios arqueológicos de esa zona datan de 12,000 años antes de la era cristiana. Para que lo compares, las pirámides de Teotihuacán son de apenas 2,000 años atrás. Las personas que pintaron esas paredes vivían en Tamaulipas cuando el planeta todavía salía de la última era glacial. Los mamuts aún existían. Y ya había seres humanos en estas tierras dejando su huella en las rocas. Los arqueólogos han identificado figuras de animales, manos y símbolos geométricos. Son el diario visual de cazadores y recolectores que conocían perfectamente la geografía del lugar y dejaron un registro que sobrevivió 12 milenios. 22. La primera Coca-Cola de México. Tampico no solo fue el primer puerto petrolero del mundo, también fue la cuna de la industria refresquera en México. En 1912 se estableció ahí la primera planta embotelladora de Coca-Cola en el país. Las botellas eran distribuidas en carretas tiradas por mulas. Desde Tampico la empresa se expandió hacia el resto del territorio nacional. Si hoy en cualquier rincón de México se puede comprar una Coca-Cola, esa historia empezó en Tamaulipas. La razón es geográfica. Tampico era el punto de entrada de productos extranjeros al país por ser su puerto más activo. El poder adquisitivo de sus habitantes, potenciado por el petróleo, hacía de la ciudad el mercado perfecto para lanzar cualquier producto nuevo. El capitalismo del siglo XX entró a México por el puerto tamaulipeco. 21. El matorral que solo existe en un lugar del planeta. El matorral espinoso tamaulipeco es un ecosistema único en el mundo. Solo existe en el noreste de México y en el sur del estado de Texas. Es uno de los ecosistemas más amenazados del continente americano y uno de los menos estudiados. Parece un paisaje inhóspito, pero en realidad es un refugio para cientos de millones de aves migratorias
que lo usan como parada en su camino entre Norteamérica y el sur del continente. Y también es hogar permanente del ocelote, de la tortuga del desierto de Tamaulipas y de decenas de especies de lagartijas que no viven en ningún otro punto del planeta. Ese matorral aparentemente seco es uno de los ecosistemas más especializados y frágiles de todo México, y casi nadie fuera del estado sabe que existe. 20. El volcán que el océano se tragó. La cuenca Tampico-Misantla, que explica toda la riqueza petrolera de la región, fue hace millones de años un mar interior. Cuando las placas tectónicas empujaron la Sierra Madre Oriental, ese mar quedó atrapado, se evaporó y dejó millones de años de organismos marinos convertidos en petróleo. Pero debajo de las rocas sedimentarias hay restos de un arco volcánico submarino que existió hace más de 100 millones de años. Los volcanes que dieron origen a toda la geología regional ahora están enterrados bajo kilómetros de sedimento marino. Tamaulipas está construido sobre los restos de un sistema volcánico oceánico que quedó sepultado bajo el peso del tiempo. Cada pozo petrolero que se perfora en la región atraviesa millones de años de historia geológica comprimidos en capas de roca. El subsuelo tamaulipeco es un museo de la tierra que no tiene boleto de entrada. 19. La Venecia que nadie recuerda. El escritor Manuel Paino describió a Tampico en el siglo XIX como la Venecia de América por estar rodeada de agua y por su arquitectura cercana al río Pánuco y al brazo del Támesis. Tampico está en la confluencia de esos dos cuerpos de agua y a kilómetros del Golfo. Con el auge petrolero llegó la arquitectura francesa que transformó el centro histórico con edificios de balcones y hierro forjado que todavía recuerdan a ciudades europeas. En su interior tiene la laguna del Chairel, un cuerpo de agua de más de 800 hectáreas rodeado de manglares en pleno corazón urbano. Tampico es una ciudad portuaria, industrial y al mismo tiempo arquitectónicamente elegante. Una combinación que el agua y la geografía hicieron posible durante siglos. La Venecia tamaulipeca, que muy pocos conocen. 18. El Cañón del Diablo que habla. El Cañón del Diablo, en la Sierra de Tamaulipas, tiene paredes verticales de roca caliza que concentran microclimas y abrigos naturales, donde vivieron los primeros humanos del noreste durante milenios. Las corrientes de aire que se generan por la diferencia de temperatura entre el fondo y las paredes crean sonidos que los habitantes locales describieron históricamente como voces o susurros. Esa es la razón de su nombre. No es que el lugar sea malo. Es que la propia geografía del cañón produce efectos acústicos que los antiguos pobladores interpretaron como algo sobrenatural. Y en el fondo del cañón, en sus abrigos rocosos, están las pinturas rupestres de 12.000 años que ya mencionamos. La roca habla en el Cañón del Diablo desde que el ser humano llegó a escucharla. 17. El sistema de cenotes que tiene 9 nuevas formas de vida. El Zacatón no es un cenote solitario. Es parte de un sistema de 5 cenotes interconectados en el rancho La Azufrosa, en Aldama. Los otros 4 son la Poza Verde, el Caracol, la Pilita y la Azufrosa. Todos están conectados subterráneamente por túneles naturales explorados parcialmente por buzos. En las muestras de sus profundidades se han descubierto al menos 9 especies microbianas completamente nuevas para la ciencia, 9 formas de vida que no existían en ningún catálogo científico. Organismos que viven en condiciones de calor, presión y acidez extremas, similares a las que podría haber en las lunas de Júpiter. Lo que la NASA quería probar ahí era si esas condiciones podrían sostener vida en otros mundos. Tamaulipas tiene en Aldama un laboratorio natural de astrobiología que el mundo apenas empieza a conocer. 16. El humedal que protege ciudades. La laguna del Chairel dentro de Tampico es uno de los humedales urbanos más grandes de México con más de 800 hectáreas. Pero lo que pocos saben es que está conectada con el sistema de manglares costeros tamaulipecos que actúan como barrera natural contra los huracanes. Sin los manglares, las ciudades costeras del estado serían infinitamente más vulnerables a las tormentas del Golfo de México. Cada huracán que golpea esa costa pierde energía al pasar sobre esos bosques de raíces expuestas. La laguna del Chairel no es solo turismo. Etzachú es parte del sistema de defensa geográfica natural más eficiente del litoral tamaulipeco. Y mientras más se reduce, más vulnerable queda la costa. La naturaleza lleva siglos protegiendo esas ciudades. Los humanos llevan décadas reduciendo esa protección. 15. La especie que siempre vuelve al mismo punto. La tortuga lora, la más pequeña de las tortugas marinas del mundo, tiene en las playas tamaulipecas uno de sus últimos refugios de anidación en el Atlántico.
Llega a pesar apenas 50 kilogramos de adulta. Es la tortuga marina más amenazada del planeta, y para llegar a las playas donde nació nada miles de kilómetros desde el Atlántico Norte. El dato geográfico más impresionante es su fidelidad absoluta al lugar de nacimiento. Las hembras regresan exactamente a la misma playa donde nacieron para poner sus propios huevos. No a una playa parecida, a la misma playa, a centímetros del mismo punto. La memoria geográfica de un animal de 50 kilos que navega océanos es más precisa que muchos sistemas de navegación tecnológica. Y ese animal vuelve a Tamaulipas año tras año. 14. El desierto que se esconde dentro de la montaña. El valle de Jaumab, en el suroeste de Tamaulipas, es una extensión del desierto chihuahuense que penetra hasta el corazón de la Sierra Madre Oriental. A un lado del mismo sistema montañoso tienes bosque de niebla húmedo y tropical, y al otro tienes semidesierto. La diferencia de lluvia entre las dos vertientes puede ser de más de 1000 milímetros al año. Jaumabe recibe apenas 450 milímetros. El bosque del lado oriente puede recibir más de 1500. La Sierra Madre roba el agua antes de que llegue al otro lado, y en Tamaulipas eso crea dos mundos opuestos separados por kilómetros de roca. Un estado que tiene selva y desierto a la vez, dentro de la misma cadena montañosa. Esa contradicción geográfica es la esencia más profunda de Tamaulipas. 13. El trópico de Cáncer que divide el estado por la mitad. El paralelo 23 con 46 minutos de latitud norte, que es el trópico de Cáncer, cruza Tamaulipas prácticamente por la mitad. La parte norte está en la zona templada del planeta y la parte sur está en la zona tropical. Dos climas, dos regímenes de lluvia, dos tipos de vegetación y dos culturas agrícolas distintas dentro del mismo estado. En la zona norte el clima árido del norte de México. En la zona sur la humedad de la Huasteca tropical. La línea del trópico no es visible, pero sus efectos son totales. Tamaulipas es literalmente un estado partido entre el trópico y el hemisferio templado. Esa dualidad geográfica es lo que lo hace tan extraordinariamente difícil de definir con una sola palabra. 12. Las dunas que nadie fotografía. A lo largo de la costa tamaulipeca existe un sistema de barras de arena y dunas costeras de cientos de kilómetros que separan la laguna madre del Golfo de México. Son tan dinámicas que tienen tendencia natural a cerrarse y bloquear el paso entre la laguna y el mar. Para mantenerlos abiertos hay escolleras construidas por el gobierno. Crean un paisaje de playas casi desiertas, sin la infraestructura turística masiva del Caribe. Kilómetros de arena, viento, aves migratorias y silencio. La costa de Tamaulipas es uno de los secretos mejor guardados del litoral mexicano del Golfo. Los tamaulipecos lo saben, el resto del país lo ignora, y eso es tanto una pérdida como una bendición. 11. El río que en realidad son tres. El sistema Guayalejo-Tamesí-Pánuco es en realidad un solo cuerpo de agua con tres nombres que cambia de identidad a medida que avanza. Nace en la sierra de Tamaulipas como Guayalejo, atraviesa el valle de El Mante y se convierte en Tamesí, y finalmente desemboca en el Golfo en Tampico como Pánuco. A lo largo del recorrido riega los valles agrícolas más fértiles del sur tamaulipeco. Los huastecos que habitaron esa cuenca lo conocían perfectamente. Su asentamiento a lo largo del sistema fluvial no fue casualidad. El agua constante, los suelos aluviales y la abundancia de fauna hacían de ese corredor uno de los entornos más generosos del noreste de México. Lo que los huastecos ya supieron hace 2000 años, la ingeniería hidráulica moderna lo confirmó. El río que tiene tres nombres es el eje oculto de toda la civilización del sur tamaulipeco. 10. La geología que explica la tortilla. En el sur de Tamaulipas, los suelos volcánicos y aluviales que dejaron millones de años de depósitos del río Pánuco son extraordinariamente fértiles. La Huasteca Tamaulipeca es una de las regiones maiceras más importantes del país. Los mismos procesos geológicos que llenaron el subsuelo de petróleo también enriquecieron los suelos superficiales con minerales que hacen excepcional el maíz cultivado ahí. La cultura huasteca desarrolló técnicas agrícolas adaptadas a esa geografía. Y fue precisamente en la Huasteca donde surgió el concepto del dios Quetzalcóatl, uno de los más importantes de la cosmovisión mesoamericana. La tortilla, la milpa y la cosmovisión mexicana tienen una raíz geográfica que pasa por este estado. El petróleo y el maíz de Tamaulipas nacen del mismo suelo. Uno alimenta motores, el otro alimenta civilizaciones. 9. El volcán que no es un volcán.
En el norte de Tamaulipas, en la zona de Burgos, existen formaciones que se conocen como volcanes de lodo. Parecen cráteres volcánicos, pero en realidad expulsan gas metano y agua fangosa desde el subsuelo. No hay magma ni lava, es el gas atrapado en las capas de petróleo y gas natural el que busca salida a través de grietas. Geológicamente son indicadores directos de la presencia de hidrocarburos en profundidad. Los ganaderos de la zona los conocen desde generaciones y los respetan como lugares peligrosos o sagrados. La ciencia los llama SIPs, puntos de filtración natural de hidrocarburos. Son la evidencia visible de que el subsuelo del norte tamaulipeco sigue lleno de energía atrapada. Un volcán que no quema, un cráter que respira gas. La geología tamaulipeca nunca deja de sorprender. 8. El último jaguar del noreste, la reserva de la biosfera. El cielo es uno de los últimos refugios del jaguar en el noreste de México. El jaguar necesita grandes extensiones de bosque continuo para sobrevivir. En el cielo, la continuidad del bosque de la Sierra Madre ha permitido que algunos individuos sigan habitando la zona, pero es una presencia precaria. Son el extremo norte de la distribución de la especie en México. Si desaparecen de Tamaulipas, la especie pierde ese extremo de su rango geográfico para siempre. No es solo un animal carismático, es el indicador más preciso de que el ecosistema todavía funciona. Mientras haya jaguares en el cielo, hay selva. Y mientras haya selva, hay una oportunidad. 7. La ciudad que nació antes de ser ciudad. Antes de que Tampico fuera el puerto más importante de América, antes del petróleo y de las compañías extranjeras, ya había actividad humana en esa desembocadura. Los huastecos conocieron la boca del río Pánuco como uno de los puntos estratégicos más importantes de su territorio. Los españoles que exploraron la costa en 1518 fueron los primeros europeos en ver esa desembocadura. Pero los huastecos ya llevaban siglos ahí. El primer asentamiento español permanente se fundó en 1554. Pero la memoria geográfica del lugar es mucho más antigua. Tampico no fue inventado por los españoles. Fue encontrado en el mismo punto donde la geografía siempre lo había puesto. La ciudad existe porque ese punto geográfico era inevitable. 6. El Cerro del Bernal en el escudo del estado. Desde 1939, el Cerro del Bernal figura en el escudo oficial de Tamaulipas como símbolo de permanencia. Pero lo que pocos saben es que esa roca volcánica de 820 metros es visible desde decenas de kilómetros en todas las direcciones gracias a su forma singular. Durante siglos fue usada como punto de referencia geográfico, sin mapas ni GPS. Solo el Bernal en el horizonte para orientarse. Los pueblos prehispánicos lo consideraron sagrado. Su posición aislada en la llanura y su forma que apunta al cielo hacen que los habitantes del sur tamaulipeco le atribuyan propiedades espirituales todavía hoy. El escudo de Tamaulipas no tiene una montaña cualquiera. Tiene el reloj geológico de 20 millones de años que los tamaulipecos llevan en el corazón. 5. El sistema de manantiales termales de El Zacatón. El agua del sistema de cenotes de Aldama es termal. Mantiene una temperatura constante de alrededor de 30 grados Celsius todo el año independientemente de la estación. Eso se debe a que el sistema está conectado con manantiales termales profundos de origen geotérmico. El calor del interior de la Tierra viaja a través de fallas y grietas hasta calentar el agua subterránea. Y esa agua caliente cargada de minerales y azufre crea las condiciones únicas del sistema. La alta concentración de azufre del Zacatón hace que su olor sea intenso y que bañarse en él no sea recomendable para el público general. Pero para la vida microbiana, esas condiciones extremas son el hogar perfecto. Las 9 especies nuevas que se encontraron ahí viven porque el Zacatón es básicamente una fumarola submarina disfrazada de cenote. 4. La frontera que inventó ciudades gemelas. Las 4 ciudades fronterizas de Tamaulipas, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Ciudad Miguel Alemán tienen sus contrapartes exactas al otro lado del río Bravo. Son pares de ciudades que crecieron simultáneamente, se miraron crecer desde los puentes internacionales y desarrollaron economías codependientes. El comercio, la industria maquiladora y el cruce de personas han creado culturas híbridas únicas. Hay familias que tienen miembros a los 2 lados y que cruzan el río como quien cruza una calle. Esa peculiaridad geográfica tamaulipeca no tiene paralelo en ningún otro punto de la frontera mexicana con la misma densidad de ciudades binacionales. El río Bravo en Tamaulipas no es una barrera, es un eje de convivencia que 2 países comparten sin ponerse de acuerdo en cómo llamarlo. 3.
El suelo que sostiene medio noreste, el acuífero del Valle de San Fernando, en el centro de Tamaulipas, es uno de los depósitos de agua subterránea más importantes del noreste de México. Sus aguas alimentan pozos agrícolas, ganaderos y urbanos de toda la región central del estado. Es el agua invisible que hace posible la agricultura en una zona semiárida, y como todo acuífero sobreexplotado, se está vaciando más rápido de lo que se recarga. La recarga depende de las lluvias que infiltran a través del suelo, pero el suelo está cada vez más sellado por la urbanización y la agricultura intensiva. El agua que tardó miles de años en acumularse se extrae en décadas. Ese acuífero no es solo un dato geológico, es el límite real del crecimiento posible en esa parte de Tamaulipas. Cuando se acabe el agua, se acaba la posibilidad de vivir ahí. 2. El lugar donde los huastecos imaginaron a Quetzalcóatl. La cultura huasteca, asentada en el sur de Tamaulipas y partes de Veracruz y San Luis Potosí, fue uno de los grupos más creativos e influyentes de la Mesoamérica prehispánica. Y en esa región, según los registros históricos y arqueológicos, surgió el concepto del dios Quetzalcóatl, a la serpiente emplumada que se convirtió en una de las deidades más importantes de toda la cosmovisión mesoamericana. El sur de Tamaulipas, bañado por el sistema fluvial del Pánuco y con sus suelos fértiles volcánicos y aluviales, fue el escenario donde esa cosmogonía se desarrolló. Los huastecos conocían las estrellas, la agricultura, el agua y la muerte con una profundidad que los españoles tardaron décadas en empezar a comprender. El sur de Tamaulipas no es solo una región agrícola, es la cuna de uno de los dioses más importantes que el ser humano americano haya concebido. 1. El final de un río que es el comienzo de todo. El río Bravo desemboca en el Golfo de México en el extremo noreste de Tamaulipas, cerca de Matamoros. Ese punto exacto donde el río más largo del norte de México muere en el mar, es también el inicio del litoral tamaulipeco. La desembocadura del Bravo crea un delta de manglares y humedales, que es uno de los sistemas ecológicos más ricos del Golfo. Ahí se mezcla el agua dulce de 3.000 kilómetros de recorrido con la sal del Atlántico. Ese encuentro crea una zona de transición química que es hogar de una cantidad impresionante de vida. El punto donde Tamaulipas empieza en el mapa es también uno de los puntos donde la biodiversidad del noreste alcanza su máxima expresión. El principio del estado es el final de un río. Y ese final es tan extraordinario como todo lo que dejamos de ver de Tamaulipas porque nadie nos lo contó. Después de conocer estos 35 datos sobre Tamaulipas, queremos saber cuál te voló más la cabeza. Déjanos tu dato favorito en los comentarios. Y si conoces algún hecho que no mencionamos, cuéntanoslo porque nos encantaría leerlo. Tus comentarios hacen que cada video sea mejor. Hay otro video en pantalla ahora mismo para que sigas descubriendo la geografía de nuestro hermoso México. Y si este video te abrió los ojos, dale like y suscríbete para que sigamos haciendo esto juntos. Nos vemos en el siguiente.